Esta materia, Economía Social y Solidaria, es una materia que es núcleo tanto para la especialización como para el diploma. Hace, digamos, articulación directa con otra materia que trata la temática de economía social, que es trayectorias empíricas y políticas públicas en economía social y solidaria. De hecho, quienes empezaron la especialización en el trimestre pasado, o quienes ya la vienen cursando, muy probablemente la hayan cursado, trayectorias empíricas. Y mientras en trayectorias empíricas se ve todo aquello referente, como su nombre lo indica, a distintos tipos de experiencias concretas en economía social y solidaria, que nosotros le llamamos trayectoria en el sentido que hacen como familias de experiencias, ¿no? En lo que es la economía social más institucional o histórica y la nueva economía social, también llamada economía solidaria, y asimismo trabajamos en dicha materia las políticas públicas específicamente en este campo. En esta materia vamos a compartir algo que es clave, que tiene que ver con los debates conceptuales del campo, ¿no? Y esos debates conceptuales del campo los planteamos básicamente en dos grandes tipos de paradigmas o enfoques, uno más vinculado a los países desarrollados y otros más vinculados a los países de América Latina, para tratar de ver que en el campo de la economía social y solidaria hay debates muy importantes, no solamente con los enfoques más convencionales en economía, sino también al interior del propio campo, ¿no? Y eso es importante verlo. Nos parece que la perspectiva con que trabajamos es una perspectiva de economía plural, y en una economía plural, entendida la economía plural como una economía que tiene distintas formas de organizar la economía, distintos principios económicos, pero también distintos abordajes hasta para la propia economía social y solidaria. De hecho, vamos a compartir en una de las clases también, además del debate de la economía social y solidaria, una cuestión clave en América Latina y que aparece muy presente en nuestro país, como es las prácticas y los debates sobre economía popular, ¿no? Entonces, básicamente esta materia trabaja fuertemente en eso, y junto con eso trabaja también, o presenta más bien, algunos desafíos que vamos a compartir, sobre todo en la última unidad. Para iniciar ese recorrido, en las primeras clases vamos a estar trabajando un poco a qué viene este resurgimiento de la economía social y solidaria, viendo un poco el contexto de emergencia. Esto es como los grandes pantallazos. Flor va a explicar un poquito más en detalle cada una de estas cuestiones. Lo importante, desde nuestro punto de vista, es que estos debates conceptuales, y fíjense que yo hablo de debates conceptuales, enfoques, no hablo tanto de teorías, ¿no es cierto? Creo que estaría bueno discutir un poco por qué no usamos tanto la idea de marco teórico, digamos, porque eso nos suena un poco digamos, complejo para trabajar el campo de la economía social y solidaria, porque es un campo de construcción, es un campo que está en plena construcción. Y en ese sentido hay abordajes, hay enfoques, hay aportes, quizás teóricos se puede decir, pero decir teoría ya nos suena que es un poco estructurado. Y en segundo lugar, también porque creemos que los abordajes conceptuales, los enfoques, tienen que servirnos para, digamos, profundizar en las prácticas de la economía social y solidaria, para abrir el campo de acción de la economía social y solidaria. Una idea que repetimos, porque es una idea que nos gusta un poco señalar, es esta idea de que nosotros tratamos de no practicar teorías, en todo caso de conceptualizar prácticas, ¿no? Y por eso trabajamos con distintos enfoques. Los distintos enfoques nos dan un conjunto de herramientas, de andamiajes, que seguramente de una forma un poco ecléctica, cada quien puede hacer un combo determinado en función de eso, pero que sirven para profundizar en el campo empírico de la economía social y solidaria, ese debate simbólico, y también en lo que tiene que ver con los proyectos políticos científicos, ¿no? Esto es lo que vamos a estar viendo en esta materia así a grandes trazos, y Flor seguramente podrá detallar mucho mejor que yo todos los temas. Bueno, un poco la idea es, como les acaba de contar todo, un breve pantallazo de qué vamos a estar trabajando en la materia. La intención es yo poder estructurarlo en clases y en grandes temas para poder ordenar el trimestre.
Lo que ustedes van a estar encontrando en la materia es que hay una primera gran unidad vinculada a la dimensión empírica de la economía social y solidaria, que tiene que ver básicamente con poder hacer una primera aproximación a cuáles han sido las transformaciones estructurales en estas últimas décadas que se han dado en el sistema del capital y que de alguna manera brindan una ventana de oportunidad para ese resurgimiento de la economía popular, social y solidaria. Así que una primera unidad que va a tener 4 clases intenta abordar esas transformaciones estructurales para darnos un marco más bien histórico de en qué recorrido nos vamos a estar enmarcando. Y luego vamos a estar trabajando una primera aproximación sobre qué es la economía plural, a qué nos referimos cuando hablamos de que existe una diversidad de prácticas económicas, porque es esa perspectiva de la economía plural la que nos va a dar un marco de mirada mucho más integral que cuando estamos hablando de la economía más tradicional, la economía formal, que mira una única forma de pensar la economía, que es la empresa privada, que mira el lucro, la forma de gestión verticalista, donde hay uno que toma las decisiones y hay otros que ejecutan. La perspectiva de la economía plural nos invita a identificar un montón de otras formas económicas que están muchas veces invisibilizadas por la forma económica de mirar la economía. Y eso va a ser clave, porque si no, no vamos a poder dar cuenta de la segunda unidad de la materia, que tiene que ver con esta diversidad de autores que intentan profundizar de qué hablamos cuando hablamos de economía social y solidaria. Eso va a ser la segunda unidad de la materia, el abordaje de la dimensión conceptual, que como es una unidad muy importante, nos va a estar llevando 6 clases de la materia. Y ahí de alguna manera lo que vamos a intentar es hacer una primer gran diferenciación entre aquellos autores que escriben desde países europeos, intentando conceptualizar estas prácticas de la economía solidaria, y aquellos autores que escriben desde Latinoamérica, intentando dar cuenta de la realidad territorial y poder esbozar algunas características de esa realidad, ¿sí? Así que las primeras 3 clases vamos a trabajar autores vinculados a lo que se llama la economía institucional. Luego vamos a estar abordando un enfoque de empresas sociales o de la cooperación social a partir de autores que escriben en un país en particular que es Italia, que han llevado un montón de aprendizajes para lo que tiene que ver con la caracterización de este tipo de empresas. Y un tercer autor que trabaja economía solidaria, que se llama Jean-Louis Laville, que es francés. Eso es la intención de las 3 primeras clases. Y las 3 restantes de la segunda unidad, en la perspectiva latinoamericana, vamos a estar trabajando. Ahora van a ser solo grandes títulos, no se asusten, para todo esto hay bibliografía y hay apuntes de lectura y hay espacios de diálogo. Un primer autor que es José Luis Corallo, con su perspectiva de la economía del trabajo. Una segunda perspectiva que se sitúa en Brasil, con lo que se conoce como la economía de la solidaridad. Y una tercera perspectiva en Chile, a partir de un autor, Raceto, que nos va a estar trayendo una dimensión interesante, que es este factor productivo de la cooperación que va tiñendo a todos los restantes factores productivos de la economía solidaria. Y en la tercera unidad, para cerrar, son 2 encuentros que lo que vamos a intentar plantear es cuáles son las propuestas políticas. Cada uno de estos autores conceptualiza lo que ve en el territorio en torno a la economía solidaria, pero también estipula o plantea diversas propuestas que esta economía de la solidaridad puede llevar adelante. Eso es lo que vamos a intentar trabajar en las 2 clases antes del cierre de la materia, ¿sí? Eso es un poco la propuesta. Ese es el recorrido, entonces. En ese recorrido, como le dijo Flor, las clases las vamos a estar estructurando de la siguiente forma. Ya para esta primera clase tienen unos apuntes, son la clase propiamente, que cuenta un poco esto de forma escrita que acabamos de compartir con Flor. O sea que esto que acabamos de decir lo tienen escrito y es la clase propiamente, la primera clase de la materia. Pero al mismo tiempo vamos a estar trabajando con bibliografía, obviamente, a lo largo de la cursada. Lo que hemos hecho este trimestre, y es una novedad, como para tratar de facilitar la lectura y impulsar procesos de mayor participación en la formación,
es que para cada clase vamos a tener un apunte bibliográfico, que es una elaboración de nosotros como equipo docente. O sea, en cada clase, para trabajar ese tema, tenemos una bibliografía que es, en primer lugar, un apunte bibliográfico. Ese apunte bibliográfico estructura básicamente lo que queremos trabajar en esta clase, en cada clase, y por eso, por ejemplo, la primera clase, que es la del día de hoy, además de tener el desagregado de la materia, de qué va la materia, tenemos el primer apunte de clase, el primer apunte bibliográfico, donde vamos a estar compartiendo en ese apunte bibliográfico en particular, y ya introduciéndonos acerca del debate de la economía social y solidaria, y al mismo tiempo introduciéndonos acerca del contexto de resurgimiento en el capitalismo globalizado, neoliberal, como en términos estructurales estoy hablando, o el biocapitalismo como llaman algunos, o el postfordismo como llaman otros, y son temas que vamos a estar discutiendo en la propia clase. Eso lo van a tener como apuntes bibliográficos de clase. Al mismo tiempo, en cada una de las clases queremos que haya algún material audiovisual. En casi todas las clases, además de tener un material escrito, que es la bibliografía de la clase de nuestros propios apuntes, va a haber un material audiovisual que van a corresponder en muchos casos a, digamos, pequeñas grabaciones de los mismos autores que trabajamos. Y en otros casos corresponderán a panoramas de la economía social y solidaria en aquellos países que trabajamos, ¿no? Entonces, el material audiovisual lo pensamos como un material que nos permita tener una conexión de vinculación que no sea solo el texto escrito. En esta primera clase, el material audiovisual va a ser la propia filmación de la clase, así que quienes no hayan podido venir hoy o que no hayan podido optar por streaming lo van a poder ver colgado en la clase, ¿no? Y al mismo tiempo, en algunas clases, no en todas, pero muchas de esas clases, además del material bibliográfico que elaboramos como equipo docente, que es obligatorio de lectura, también va a haber un texto de lectura complementario, ¿no? No en todas las clases, no queremos saturar, pero sí queremos señalar que al ser una formación de posgrado, está bueno también poder recorrer algunos de sus autores por los propios autores, sea en su palabra oral, a través de los audiovisuales, o sea en su palabra escrita, a través de los textos que vamos a trabajar. Con ese esquema estaríamos trabajando todas las clases, pensando al mismo tiempo que el sistema de evaluación sea un sistema tal que nos permita ir trabajando a lo largo de la cursada el proceso de evaluación. O sea, ahora lo vamos a trabajar un poco más, qué entendemos por portafolio, pero la idea principal es que queremos hacer una evaluación en proceso, ¿no? Que va a tener un punto de llegada, que va a ser un trabajo final. Al final de la cursada va a haber un trabajo final. Pero ese trabajo final va a consistir en una serie de consignas que vamos a ir trabajando hasta llegar al trabajo final.